Una parte de la fascinación del público general por los personajes de estética y moralidad similar a las de Red Hood, el Superman de Injustice o Manchester Black es por el hecho de que son la representación de los consumidores adultos de estas historias, de una sociedad que no confía en la justicia clásica o cree que siquiera la justicia existe, y proyectan este enojo en personajes que gracias a diversas circunstancias son capaces de ejecutar la justicia por mano propia. Esto es muy curioso y se puede explorar en muchos sentidos. Es por eso que hoy vamos a hablar más en específico del estandarte de los antihéroes, Punisher, y por qué el creer que este tipo de personajes tiene una idea muy equivocada de lo que es la justicia. El personaje, creado por Gary Conway y Ross Andru, comenzó siendo un villano de Spider-Man, intentando cazar al Trepamuros en más de una ocasión, volviéndose extremadamente popular entre el público de el momento, por su personalidad y sobre todo su diseño, que básicamente era un spandex negro con botas y guantes blancos y una calavera en el pecho. Poco más. Por lo que se decidió darle mucha más atención en la editorial, con su propio cómic y una de las historias de origen más tristes de todo el universo Marvel. Frank Castle es un ex-marine que peleó en la guerra de Vietnam, lo que le dejó secuelas y terminó siendo ignorado por el gobierno, por el que tuvo que hacer cosas horribles. A pesar de eso, logró conocer a una mujer con la que pudo formar una familia. Desafortunadamente, el hombre estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Una tarde de paseo por Central Park, Frank y su familia son testigos de un asalto de la mafia. Los criminales los identificaron y para no dejar testigos, los abatieron. El único superviviente fue Frank, y después de no haber respuesta alguna de las autoridades, decide tomar justicia sobre su puño. La diferencia es que él no salvará a los inocentes. Eso no le funcionó a su esposa e hijos, y no le funcionó a cientos de personas más. Él castigará a los criminales. Él castigará a todo ser malvado que se atraviese en su cruzada. La historia de Punisher es fácilmente identificable, al menos en sus bases, como una forma de crítica hacia cómo son tratados parte de los héroes retirados de los Estados Unidos, quienes después de cumplir sus servicios, con secuelas como depresión, ansiedad o estrés postraumático, son abandonados con una pensión de salario mínimo y la sensación de no tener espacio en una nación sin guerra. Pero esto no lo es todo. Frank Castle, aparte de sufrir todas las afecciones anteriores, también es un psicópata que disfruta, por parte de sus propias palabras, de hacer daño a otras personas. He aquí donde la idea de hacer justicia por mano propia deja de ser algo el cual pensar, algo a lo cual temer. Pues, ¿qué pasa si aquel el cual está ejecutando criminales no está totalmente sano de la cabeza? O si a quien ejecutan no es una persona sana, o su crimen no resulta ser tan grave, o simplemente no lo cometió la persona. Este es un hueco de los muchos que hay al hablar del vigilantismo. Hay muchas historias en las que los personajes como Riddler, Hobgoblin, incluso el Joker son acusados de crímenes por los que fueron inculpados por otros personajes. Los héroes apegados a la ley como Batman y Spider-Man incluso han intentado demostrar la inocencia de sus villanos, pues creen que no merecen ser culpados de un crimen que no cometieron, aunque hayan cumplido crímenes anteriores por el que los están culpando no lo hicieron, no merecen un castigo por algo que no hicieron. Mientras los antihéroes, personajes que no creen que la propia ley vaya a dar una sentencia justa, no esperan un juicio, simplemente hacen lo que hacen. Muchas veces, para ejemplificar este tema, se utiliza como base el dilema del tranvía de Philippa Foot,
que consiste básicamente en que si tú estás junto a una palanca de cambio de una vía y un tren pasa a toda velocidad, tienes dos opciones. Por enfrente hay una ruta con una persona atada que no puede escapar en medio de las vías, y por otro lado tienes a un grupo de personas atadas que no pueden escapar en medio de las vías. Son dos rutas diferentes con dos resultados muy similares. ¿A qué personas salvas o por qué ruta vas? Pero mantengamos esta metáfora de los trenes y regresemos a si está bien ejecutar o no villanos. En este caso hay un controlador más o varios controladores más que saben qué es más o menos conveniente hacer en una situación similar. Y tampoco hay que olvidar que las cosas que ha hecho, por ejemplo, Mr. Freeze no son iguales a las que ha hecho el Joker. Ni siquiera se acercan, ni tampoco las motivaciones que los llevaron a cometer estos crímenes. Incluso la salud mental es otro elemento que también se utiliza para determinar la sentencia de algún criminal. Pues por ejemplo Riddler o el Espantapájaros van a Arkham, un sanatorio mental que busca la rehabilitación de los criminales con enfermedades mentales, para poderlos hacer en algún futuro, tal vez no, miembros funcionales de la sociedad. Mientras personajes como Black Mask o Carmine Falcone van a Iron Heights, una prisión donde se espera que estos personajes paguen su condena y su deuda con la sociedad. Regresando con los vigilantes, estos son elementos que la gran mayoría de personajes con estas características no toman en cuenta. Crimen es crimen y se paga de la misma forma, muchas veces también sin importar si la persona es consciente de que hizo algo malo e ignorando sus propios actos malvados. Por eso mismo los héroes no hacen justicia por mano propia, pues como ya dije, no están por encima de la ley, que sabe cómo definir un castigo. Y es fácil argumentar pero ¿qué pasa en un sistema que no condena de la forma justa? Pero esa no es la responsabilidad de estas figuras superheroicas. Esto es otro punto que tal vez muchos confunden y que se relaciona también con el tema. Los héroes son defensores, no políticos. Los héroes se encargan simplemente de proteger y mantener a salvo al mayor número de personas. No pasan a nada más. Es por eso que personajes que, por ejemplo Batman, se alían con el comisionado de policía o con el fiscal de distrito para que mientras uno entrega a los villanos a la ley, el otro limpia el sistema jurídico desde adentro. Ya para finalizar, creo que debemos recordar que los antihéroes como Punisher no son ejemplos a seguir, son víctimas de un sistema disfuncional que beneficia a unas personas por encima de otras y que actúa según el beneficio de las personas que están en el poder, pero también son personajes inestables que arriesgan su propia vida y la de los demás por una cruzada que nadie les pidió recorrer. El propio Frank Castle lo ha dicho: si quieren a alguien a quien admirar, el Capitán América está a la vuelta de la esquina, porque es muy fácil confundir el mensaje que quiere dar el personaje a tal punto de que algunos oficiales de policía de los Estados Unidos llevan su símbolo en alguna parte de su uniforme. Curiosamente también son parte del sector policial por el que existe el movimiento Black Lives Matter. Bastante sospechoso, ¿no lo creen? Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. ¡Ey! No te vayas, aguántate tantito. Dale like, comparte y suscríbete por favor si te gustó el video. Y también en pantalla te estarán apareciendo algunos videos con temáticas similares, hablando de superhéroes y películas, en general cultura geek. Subimos videos todos los viernes. Ahora sí, me despido.